El temor al cambio constituye un rasgo propio de los seres humanos. Muchas ideologías se basan en esto para difundir una visión estática de las cosas y oponerse a cualquier transformación que pueda poner en riesgo sus privilegios. Defender una esencialidad aparece como la forma más frecuente para un pensamiento conservador y reaccionario, resumido en la frase nada nuevo bajo el sol. Por el contrario, el pensamiento dialéctico afirma que la transformación permanente de lo existente resulta una evidencia que nuestra comprensión racional debe asumir. Asimismo, las modificaciones de la realidad no se presentan en forma original y transparente a la conciencia de los seres humanos. La tendencia es a confiar en las representaciones dominantes y anteriores que ejercen su influencia en la actividad práctica sensible. Para asimilar los cambios, la mente requiere distanciarse de supuestas esencias eternas. La creación verbal que llamamos literatura no ha existido siempre. Entre fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, sustituye al término poiesis, que significaba creación en general, para designar el uso de la escritura de un sujeto, autor, que pretende un efecto en otro, lector, cuya interpretación, implica una significación simbólica sobre su devenir. A diferencia de los usos del lenguaje con intención práctica o constatativa, la actividad cognitiva de producir un discurso literario no posee un correlato definible en términos de utilidad, beneficio o servicio práctico. Muchas personas se muestran sorprendidas y no comprenden esta modificación histórica en torno a la praxis artística y literaria. Por eso continúan buscando una definición o esencia de la literatura que responda a sus representaciones retóricas, temáticas o realistas, las mismas que desaparecieron desde inicios del siglo XX. Una definición es una proposición que pretende exponer con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. En tal sentido, presupone la existencia de ciertas características que pertenecerían al fenómeno como esencia a través del tiempo. Es decir, buscar una definición de la literatura postula obviar los cambios y transformaciones de esa práctica a través de la historia. Error garrafal, porque en el siglo XXI la creación verbal llamada literatura no pertenece a una tradición oral comunitaria, dependiente y supervisada por el poder como antes, sino que supone escritura, autoría, libertad y autonomía. Un ejemplo de esta postura retrógrada nos la ofrece el filósofo español que funge de crítico literario, Jesús Maestro, que cuestiona a Terry Eagleton y a todos los críticos literarios que no la definen de modo unívoco. ¿Cómo puede hablar de literatura alguien que no sabe explicar en términos materiales y formales lo que la literatura es? Se pregunta. Según esta postura, quien desee leer un poemario, cuentos o novelas debe necesariamente seguir estudios de licenciatura, maestría o doctorado para poder opinar o interpretar lo que va a leer. Resulta más que evidente lo absurdo de esta posición. Los estudios literarios diferencian en dos grandes opciones la experiencia estético-literaria: la comprensión hermenéutica que conduce a la interpretación y crítica práctica, y la comprensión teórica que conduce a la explicación y explanación de las condiciones de significación de la vivencia literaria. En ambas alternativas no hablamos ni del autor, sujeto, ni de la obra, objeto, sino de una experiencia de lectura y sus condiciones de realización. La literatura como práctica comunicativa dentro de la cultura moderna no refiere a objetos ontológicos tangibles ni constituye un fenómeno empírico ajeno a la propia conciencia del lector. Si de objeto de conocimiento se trata, es intangible, metacognitivo en tanto conocimiento de un conocimiento, conciencia de una conciencia, por lo tanto no se compara con algo natural, como una piedra, un sismo o un árbol. Cognitivamente aparece como una representación mental interna condicionada socioculturalmente que cambia en el tiempo como forma de conciencia. Cuando Maestro afirma, cito, la literatura es un veneno que carece de antídoto,
evidencia una idea esencial y natural del hecho literario que percibe como una cosa u objeto material pasible de definición y funcionamiento independientemente de la conciencia humana o de la lectura. El reducir un poema o novela a una sustancia química que altera la fisiología humana sin mediación de conciencia crítica desnuda la filiación de su retórica. Se trata de un materialismo vulgar que toma los procesos fisiológicos como causa de la conciencia e identifica conciencia y materia, pues considera el pensamiento como una secreción material del cerebro, es decir, cientificismo dogmático y autoritario que niega que la literatura es escuela y espacio de libertad e interpretación, porque la crítica, la conversación y el diálogo son la raíz de la experiencia literaria y la base de toda conciencia crítica. Sobre esto seguiremos hablando de las falacias de este filósofo que incursiona en el terreno crítico literario, Jesús Maestro.